Tito, si vos querés, Sí. viste arriba de todo que aparece el nombre de... Silencio. Para grabar. ¿Listo? Bueno, estimados colegas, la pandemia COVID-19 nos ha desafiado, nos presenta una nueva realidad que nos trajo, por supuesto, nuevas dudas y mucha incertidumbre. Los pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular y fundamentalmente dentro de estos, los pacientes con insuficiencia cardíaca, son un grupo de riesgo porque presentan una evolución tórpida al contraer eventualmente esta enfermedad. Pero también se ha visto en las publicaciones que creo que los que tenemos más años en medicina nunca hemos visto que en tan poco tiempo y en pocos días haya tantas publicaciones científicas al mismo tiempo de un mismo tema. Yo estoy abonado a varias revistas y es todos los días publicaciones nuevas, ¿no? Se ha visto que también existen personas que no tienen antecedentes cardiovasculares y van a presentar problemas al contraer la infección con el SARS-CoV-2. O sea que el virus, de por sí, su toxicidad también la presenta a nivel del aparato cardiovascular, inclusive en frecuencia mayor a las vías respiratorias, siendo un virus respiratorio, su mayor agresividad está en el aparato cardiovascular. Algunos dicen que esto se debe a que en la fisiopatología del virus, la proteína S del virus, que es la que está representada en las espículas, de ahí viene su nombre corona, por esas espículas, tendría una afinidad directa por la enzima convertidora. Entonces, como hay mayor concentración de enzima convertidora en el aparato cardiovascular que en el aparato respiratorio, esa sería la explicación. Vamos a presentar la proyección. Esperen un segundito, aguarden un segundo. Ahora. Ahí está. Bueno, como ustedes saben, los coronavirus son virus que ya existían, que producían algunas enfermedades de tipo respiratorio, pero la mayoría de ellas sin que sean demasiado graves, hasta que sobre fines del año pasado aparece en China. Hay mucha discusión y todos los días nos vamos a encontrar con publicaciones nuevas, si fue hecho en un laboratorio. En verdad lo que la Organización Mundial de la Salud lo dice hasta el día de hoy, que es un virus zoonótico, que por lo tanto vino desde los animales y está en estudio cuál sería el animal que sirvió de nexo para que aparezca en el ser humano. Hablaban de algún animal salvaje relacionado con la gente en una sociedad muy especial que tiene ese tipo de ferias que acá no tenemos, ¿no? De animales salvajes y demás. Como ustedes, haciendo un recuerdo muy simple de fundamentalmente cuáles son los síntomas o los signos que pueden aparecer, en la mayoría de los pacientes, en el 88%, van a tener fiebre, fatiga, dolor de cabeza, fundamentalmente una tos seca, que no va a ser productiva, pero también aparecen algunos signos menos frecuentes, pero que fueron estudiados, como náuseas, diarrea, mialgias, y un caso que en el Chaco se ha publicado, el doctor Martín lo publicó, de un paciente que comenzó con una conjuntivitis, porque puede aparecer a través de cualquiera de las mucosas, que es uno de los mecanismos de contagio más frecuentes. En un primer momento se hablaba de que solamente había un contagio directo, después se especificó que también existe la teoría del aerosol, por lo tanto existen las dos posibilidades de contagio, pero lo que ha caracterizado a este virus respecto a los otros coronavirus es su fácil contagio, su forma rápida de diseminarse, que ha hecho y que la Organización Mundial de la Salud lo tenga que declarar una pandemia, ¿no? Ha afectado a más de 200 países y como todos pueden ver, este es el mapa que hace la Johns Hopkins University, pero que está cambiando todos los días, hora a hora y minuto a minuto, ¿no? Que van apareciendo
ahí en ese momento, cuando se tomó esto, eran 3.187.000, hoy son muchos más, y los muertos eran 226.000, y ahora ya hemos superado esa cantidad. Y como siempre le digo, este incremento de esta patología por el contacto con diferentes tipos de población también tiene mucha influencia los ecosistemas y la presencia o no de animales salvajes. Pero referido específicamente a la parte cardiovascular, que es la que nos ocupa en este momento, existen algunos estudios, algunas publicaciones que fueron realizadas fundamentalmente en China, que fue el primer lugar donde comenzó y apareció el virus, y donde ellos hace unos días atrás decretaron de que habían terminado, que habían derrotado al virus. Después aparecieron otros casos nuevos que ellos los atribuyen a gente que reingresó. Pero se está estudiando, y esto lo están estudiando las personas que están trabajando sobre vacunas, si bien no es el tema de hoy, hay 71 vacunas en este momento en estudio, 5 o 6 de ellas muy adelantadas, y se vio que en algunos pacientes, que es una de las cosas a definir, la inmunidad natural no aparece a los 14 días, que el virus permanecería como en latencia y después de los 21 días, aún después del segundo hisopado negativo o PCR negativo, que es lo que se está usando en este momento como signo de curación, puede volver a infectarse. O sea que en eso todavía estamos en veremos, y como dijimos hoy, previo a esta charla, todos los días estamos aprendiendo. Todos los días estamos aprendiendo. Bueno, Tao Guo y sus colaboradores, en una serie que presentó en los estudios que realizó sobre pacientes internados en China, tuvo un 23% de fallecimientos, con una edad media de 58,50 años. Como ustedes pueden ver, esta edad van variando. Generalmente siempre se dice que obviamente por una razón biológica tienen mayor posibilidad de tener una evolución más desfavorable a aquellas personas de más edad. Pero ustedes habrán escuchado las informaciones de la Dirección de Epidemiología de nuestra provincia. Nosotros tenemos un índice por debajo de esta edad. Argentina en general está alrededor de los 60, pero sí hay un estudio que ha demostrado que, por ejemplo, las personas jóvenes tienen un 0,9% de posibilidades de que esa enfermedad sea más grave o que llegue a la muerte. Y a medida que va aumentando la edad, por encima de los 50 años fundamentalmente, aumenta exponencialmente hasta llegar del 20 al 40% en las personas de más edad. La edad media en esta serie fue de 58,50 años y encontró un 35,3% con enfermedades cardiovasculares. Dentro de ello pudieron determinar que el 27% de este 35% tenía un daño miocárdico agudo. O sea, independientemente de si tenía o no factores de riesgo cardiovascular antes, el daño miocárdico agudo. ¿Y cómo lo determinaron? Por los niveles elevados de troponina, que es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que hacerle a todos los pacientes que tenemos internados, porque vamos a ver ahora, en una ley posterior, que es uno de los pocos factores de riesgo independiente de mortalidad que ha sido establecido así. Porque todos los otros factores de riesgo que nosotros estudiamos, que son la edad en primer lugar, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial, son factores de riesgo asociados. No hay hasta el día de hoy ningún estudio científico que demuestre que son factores de riesgo independientes. Esta es la mortalidad hospitalaria que tuvo este médico chino, y fíjense acá cómo está la influencia del daño miocárdico agudo, representado por la elevación de las troponinas. En los pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular y que cursaron su internación con una troponina normal, tenían un 7,62% de normalidad. Cuando ese paciente ya presentaba algún evento, algún factor de riesgo cardiovascular anterior, pero persistía con su troponina normal,
esa mortalidad se elevaba al 13,3%. Aquellos pacientes que presentaban solamente troponinas elevadas, sin enfermedad cardiovascular, tenían una mortalidad mayor, 37,50%. Y aquellos pacientes que tenían enfermedad cardiovascular y troponina elevada eran los más graves, los más críticos, y llegaban a la mortalidad hospitalaria en esta serie, porque hay muchísimas, pero en esta serie que yo tomé, que hizo este chino, del 69,44%. Entonces, como vemos, tiene mucha influencia el daño miocárdico agudo en forma directa que produce el virus. ¿Y qué se vio? Hay un slide que grafica bien las etapas evolutivas de esta enfermedad, que aparecerían después del 7º día, más o menos, del comienzo de los síntomas, donde se produciría, según la fisiopatología, esa liberación de citoquinas agresivas, masivas, que es lo que produciría el daño. Que puede ser registrado también, porque parecería ser que la más elevada sería la interleuquina 6, y que está relacionada directamente con la PCRU. O sea que si nosotros tenemos posibilidad de dosar PCR ultrasensible, también vamos a tener, además de la elevación de las troponinas, una elevación de la PCR ultrasensible. En síntesis, la troponina elevada está asociada, lo vieron en esta serie, a una mayor frecuencia de arritmias malignas, fundamentalmente taquicardia ventricular, fibrilación auricular, mayor posibilidades de que el paciente presente un fallo renal y también que presente un síndrome de distrés respiratorio. Acuérdense que todos estos pacientes pueden terminar con una neumonía, fundamentalmente a partir de la presencia de las tormentas de citoquinas. Y que aquí ha hecho una circunstancia que no se veía en medicina, siempre estaba contraindicado el uso de corticosteroides o de corticoides en este tipo de pacientes. Sin embargo, si bien hasta el día de hoy no existe un tratamiento efectivo que haya sido aprobado, pero las diferentes guías que existen ahora o nomogramas indican que en este caso de los pacientes, cuando el paciente está en esta segunda etapa, en la fase de liberación de citoquina, en el síndrome de distrés respiratorio, está indicada la administración de corticoides. Otro profesional en un JAMA de marzo de este año también relacionó la presencia del daño miocárdico y también diagnosticado por niveles altos de troponina. O sea que es indudable que es uno de los análisis que tenemos que hacer a nuestros pacientes porque acá, en este estudio, que vio que había un mayor número de fallecidos, pero también hizo un estudio científico que determinó que es un factor independiente predictor de mortalidad. O sea que si está a nuestro alcance poder realizarlo, es un análisis fundamental para saber o predecir la evolución de nuestro paciente. Por otro lado, como les dije hoy, están los factores de riesgo asociados. La edad, a la que ya me referí, que lo que se vio en los estudios, que más que la edad biológica del paciente, es la influencia sobre la edad vascular del paciente, que ustedes saben que no es la misma, porque pueden haber personas más jóvenes, pero que tienen una edad vascular mayor y por lo tanto tiene mayor posibilidad de tener una evolución tórpida o maligna de la enfermedad. La hipertensión arterial, que me voy a referir a continuación, la diabetes mellitus, que se vio que está asociado como factor de riesgo en la mayoría de los pacientes y en tercero en frecuencia, y es muy importante. Ustedes saben que además de la frecuencia estimada de diabetes en la población, también existe muchas personas que lo son y no saben. Pero, por ejemplo, si hablamos de nuestra provincia, la mayoría de los pacientes, no todos, pero la mayoría de los pacientes presentaron como factor de riesgo asociado a la diabetes. Y si bien no es tema de esta charla, 2 palabras. Hay que mantener un control glucémico adecuado y me imagino que los pacientes que ustedes ven estarán asistidos por los endocrinólogos, diabetólogos del hospital. Hay medicamentos que no pueden ser utilizados, que no se recomiendan que sean utilizados, y hay que hacer, por ejemplo, en los diabéticos tipo 1,
ajuste de dosis, y en los diabéticos tipo 2, cambio de medicamento como corresponde para mantener un control glucémico que va a permitir que el riesgo sea menor. Y también, por supuesto, apareció la cardiopatía isquémica. En una teleconferencia a la que asistí esta semana, presentaron el caso de una mujer joven de 34 años sin ningún factor de riesgo y ingresó con un fuerte dolor en el pecho, se le hizo una coronariografía y se encontró una trombosis de la descendente anterior. La paciente evolucionó bien, afortunadamente se le colocó un stent, se hizo todo el tratamiento, pero fue, en este caso, una obstrucción trombótica, que después ya vamos a hablar de la trombosis, porque es una cosa que cada vez se le está tomando más en cuenta y está teniendo mayor importancia, sin ningún factor de riesgo, o sea que solamente por la toxicidad del virus. Estos factores de riesgo asociados, esta proporción fue publicado en un Lancet de este año. Y con respecto a la hipertensión arterial, que le decía, hubo desde el principio distintos puntos de vista referidos fundamentalmente justo a el hecho de las enzimas de convertidoras. Como les dije hoy, la proteína S del virus actúa y ingresaría a la célula utilizando a la ECA. Entonces, en un primer momento, algunas publicaciones decían que podría ser dañino para el paciente que esté usando IECA o ARA2. Entonces, hasta algunas publicaciones alcanzaron a sugerir que se cambie la medicación, o que por lo menos si uno tenía un hipertenso de reciente diagnóstico, algunas sociedades de cardiología decían de no iniciar el tratamiento con IECA o con ARA2. Sin embargo, a medida que se fueron haciendo los estudios y se evaluaron la lesión pulmonar y demás, se vio que no. Incluso en el día de hoy, he recibido una publicación, no sé si están en New England o en una de estas revistas, donde decía hasta que habría un factor favorable al paciente que recibe IECA o ARA2. En síntesis, esto ha permitido que es una de las pocas veces que las tres sociedades en la Argentina se pusieron de acuerdo. La Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión. ¿Y cuáles son las recomendaciones de estas sociedades científicas ahora por esta posición conjunta? Por lo tanto, primero, que continúe con el tratamiento con la medicación antihipertensiva que tiene el paciente. De acuerdo a las guías, ellos sugieren la guía europea, pero cada uno tiene la guía con la que utiliza para manejar a sus pacientes hipertensos. Que no es necesario el ajuste de dosis, Si el paciente no está internado, es preferible manejarlo a distancia, de aquí la importancia de la telemedicina, justamente para evitar la exposición a la posibilidad de contagio. Pero en síntesis, de acuerdo a esta posición conjunta de estas sociedades, no se debe suspender el tratamiento de IECA o bloqueante de los receptores de angiotensina, ya sea en hipertensión arterial o en aquellos casos que estén indicados como protección vascular o protección renal. Eso al día de hoy. Como les dije, esto es una cosa que se va evaluando día a día y puede ser que mañana aparezca otra recomendación. Pero al día de hoy no hay que cambiarle la medicación, ni hay que ajustarle la dosis, y el paciente que ya venía con IECA ahora tiene que seguir con la misma medicación. Entonces, los datos actuales sugieren que el uso de IECA y ARA no se asocian a un riesgo de evolución desfavorable en pacientes con COVID-19. Esto es lo último que ha publicado la Sociedad Argentina de Hipertensión, y en base a eso es lo que tenemos que guiarnos para el tratamiento de nuestros pacientes hipertensos que sean COVID positivos. Por otra parte, como les decía hoy, me faltaba esto, que lo consideré muy importante. En esta semana se realizó una teleconferencia a nivel latinoamericano de la Sociedad Argentina de Hipertensión, y la doctora Judith Silverman, de Buenos Aires, creo que del Cosme Argerich,
ha recomendado esto, que ya lo había publicado antes, pero que creo que es importante. Y más en el caso de ustedes, los médicos que asisten directamente al paciente, que tienen contacto directamente con el paciente COVID positivo, y que como ustedes saben, a nivel mundial hay un importante porcentaje de contagio del personal de salud asistente a los pacientes COVID positivos. Y que en la Argentina el Chaco tiene el índice más alto, como tenemos otros índices más altos que no son nada halagüeños. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto que puede parecer una nimiedad, pero es que los tensiómetros que utilicemos o los brazaletes pueden ser reservorios o transmisores de microorganismos. En ese entonces hablaban de bacterias o virus en forma general, porque cuando se publicó este trabajo todavía no existía el SARS-CoV-2. Entonces ellos recomendaban, y lo recomendaron ahora, lo publicaron en esta teleconferencia que le digo a la que asistí en esta semana, la higiene de los brazaletes, de los equipos de registro de presión arterial, después de usarlo con cada paciente, desinfectarlo con alcohol medicinal de un lado y del otro. Y por supuesto, siempre con el uso del barbijo, no tapaboca, barbijo, y la higiene personal, que con el lavado más de 20 segundos, lavado de manos con solución hidroalcohólica o agua y jabón. Bueno, el otro tema que les dije que teníamos que charlar, porque en estos últimos días se le ha tomado más importancia, es el tema de la incidencia de trombosis en el COVID-19. Si bien hubieron algunas de estas publicaciones no científicas que hicieron mucha hincapié en una publicación de los italianos y que demostraban como que si hubiera sido la cura milagrosa, le ponemos anticoagulante a todo y se terminó el virus, no es así, obviamente. Pero sí, lo que se vio es de que hay una asociación importante de trombosis venosa, y también hasta casos de tromboembolismo de pulmón, y como les dije en este caso que nos mostraron en esta teleconferencia, esta trombosis de la arteria coronaria. Los primeros reportes obviamente se los publicaron los chinos. Ellos encontraron en unidades de terapia intensiva más de un 20 a un 40% de pacientes con trombosis. Pero claro, en ese entonces eran pacientes sin profilaxis, o con dosis subóptima, o sin reporte de dosis. No sabíamos qué dosis estaba recibiendo. Los que también encontraron esto en Holanda y en Francia. Entonces, es posible que esta enfermedad trombótica esté subdiagnosticada, pero es importante que lo pensemos fundamentalmente en aquellos pacientes, como le digo, después del día 7, cuando viene la tormenta citoquínica, que presenta un síndrome de distrés respiratoria aguda, que presenta una hipoxemia severa, y que presenta algún fallo, hipertensión pulmonar o falla del ventrículo derecho. Tenemos que pensar que puede deberse a un episodio trombótico. En este caso, la Fundación Favaloro, que es la que ha hecho este webinar al que asistí, ha establecido, al igual que los reportes que existen de otros lugares del mundo, el estudio de los parámetros de coagulación alterados. Y fundamentalmente de todos, ellos dosan el dímero D. En algunos otros lugares piden valores más altos del dímero, hablan algunos a partir de 1000, pero aquí la Fundación Favaloro ya a partir de 500 lo considera alterado, y por lo tanto a estos pacientes se le agrega anticoagulantes, ¿no? O sea, heparina de bajo peso molecular, depende del tipo de paciente, depende cómo esté, en qué situación esté, si esté en situación crítica o no en situación crítica. En resumen, el 15% de los pacientes de esta serie que presentó la Fundación requirieron una internación en sala de 7 días y una convalecencia de 14. El 4% de estos pacientes requirió unidad de terapia intensiva, una convalecencia de alrededor de 40 días, como ustedes ven, es mucho más de lo que habitualmente se está haciendo. Acá se hace un aislamiento en cuarentena de 14 días como promedio, pero se vio que hay pacientes a los que el virus le dura mucho más en su organismo. Doctor, y hay que evaluar... Doctor, disculpe, usted sabe que se va a cortar la reunión. Bueno, termino. Es el último slide. Es el último slide.
evaluar sistemáticamente el riesgo de trombosis y sangrado, utilizar heparina de bajo peso molecular, y lo que es fundamental, reafirmar que los pacientes con enfermedad cardiovascular tienen un mayor riesgo de contraer